La economía es una ciencia y ella se encuentra ubicada dentro de las ciencias sociales y como tal se encuentra relacionada con otras, ¿sí?, de las ciencias sociales, como ser la historia, la geografía, las ciencias políticas, la psicología, política y matemáticas. Cuando decimos que se encuentra relacionada con la historia, nos lo referimos dado al hecho de que, suceden acontecimientos, ¿sí?, que por lo general estos acontecimientos tienen factores económicos. Entonces, nosotros nacemos en un momento determinado y lo que hacemos es analizar lo que nos acontece, ¿sí? Analizamos cuáles son sus consecuencias y analizamos cómo se comportan de acuerdo a lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Entonces, por eso decimos que está relacionado con la historia. En lo que refiere a la geografía, podemos ver que, tiene una previsión de los recursos. Hablamos de lo que tenemos, cómo lo utilizamos y demás, ¿no? Entonces, por eso decimos que puede ser un factor condicionante para que prospere una nación, tomar estos variables de la geografía. En el caso de las ciencias políticas, lo decimos porque, los economistas influyen en la política y en las teorías que aplican en la economía, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es el de Adam Smith, ¿sí? Y además tenemos el de John Locke. En cuanto a la psicología, los seres humanos reaccionan ante las condiciones de dificultades y oportunidades que afectan a su economía, ¿no? Y esta ciencia aporta muchas nociones que nosotros podemos recordarlo y ejemplificarlo con la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, económicamente nos vamos ubicando en estos estratos que habíamos hablado anteriormente. En cuanto a la política, en este caso el gobernante va a ser la persona que tome las decisiones económicas en los diferentes campos de la administración. Y en cuanto a las matemáticas, las matemáticas poseen características técnicas, cálculos, estadística, que todo ello van a ser herramientas para nosotros para poder analizar mejor el estadio que vamos a querer analizar, ¿sí? Como por ejemplo, la variación del precio, la baja o el aumento de las importaciones o exportaciones, el crecimiento poblacional, etc. Habiendo entendido que la economía es una ciencia, entonces ahora comprendemos que esta la debemos tratar como tal, ¿no? Y dentro de su clasificación vamos a encontrar dos grandes campos. Por un lado, el campo de la economía normativa y la economía positiva. Y por el otro lado, la microeconomía y la macroeconomía. Estas las vamos a analizar en profundidad a continuación. Ahora bien, en este estadio ya entendimos qué significa economía, para qué sirve, qué esperamos de ella. Hablamos de los bienes, los dividimos y hablamos de las necesidades. Entonces ya tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es economía. Y es justamente en este momento que tenemos que empezar a hablar del mismo idioma. Y por ello vamos a ingresar en cuestiones más técnicas, ¿sí? Tenemos que ingresar en un vocabulario en el que todos entendamos. Y es por ello que vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el vocabulario que vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos que definir qué es economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, podemos decir que se define como una ciencia que busca dar explicaciones del funcionamiento de los fenómenos económicos y se ocupa más que nada de lo que podría ser o de lo que es. ¿A qué me refiero? A que independientemente de las convicciones políticas, ¿sí?, que un economista puede llegar a tener, lo que tiene que hacer es observar los hechos y evaluar los fenómenos, ¿sí? En este sentido, podemos decir que la economía positiva se va a dedicar a establecer proposiciones. ¿Qué sería? Vamos a verlo con un ejemplo. Podemos decir que si se dan tales circunstancias, esto tendría lugar a tal acontecimiento. Podríamos decir que si se abre el comercio internacional sin políticas de restricción a las importaciones, seguramente la producción nacional se vería perjudicada. A eso se refiere la economía positiva,
¿sí? De todo lo que definimos anteriormente sobre economía positiva, no hay que inferir que en economía no existan discrepancias, ya que hay temas que no están completamente resueltos y sobre los que el debate aún continúa abierto. En este sentido, podemos afirmar que las discrepancias más frecuentes en nuestros centros de economía están en el campo de la economía normativa. Ahora analicemos qué significa la economía normativa, ¿no? Bueno, podríamos decir que la economía normativa lo que hace es ofrecer reglas para la acción basada en los juicios de valores personales y subjetivos. Más que nada se ocupa de lo que debería ser. Las proposiciones sobre lo que debería ser responden a unos criterios éticos, ideológicos o políticos, sobre los que se considera que puede ser deseable o indeseable. El problema fundamental de la economía normativa es poder determinar lo que los individuos realmente desean sobre lo que debería ser la realidad en cuestión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista normativo del economista, lo que hace es formular prescripciones sobre el sistema económico, basándose en sus propios juicios y no exclusivamente en un razonamiento científico. Entonces, podríamos decir, desde un planteamiento normativo, que al estudiar, por ejemplo, el peso relativo del sector público, se trata de responder a la cuestión de si éste debe aumentar o reducir su importancia dentro del contexto global de la actividad económica, ¿sí? Entonces es bastante subjetiva la respuesta que tiene la economía normativa. Por el contrario, un enfoque positivo se limitaría a indicar la importancia relativa del sector público sin entrar en cuestiones de valoración. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos y sus interrelaciones. Recordemos que los agentes económicos nosotros los representamos en ese circuito, ¿sí?, en el cual teníamos a nosotros los consumidores, a las empresas y al Estado. Entonces, la microeconomía lo que va a hacer es estudiar el comportamiento de cada uno de estos agentes, nosotros como consumidores, las empresas como empresas y al Estado desde su rol de regulador, ¿sí? La macroeconomía, en cambio, se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, ¿sí? Recordemos que la microeconomía analizaba por separado a los agentes económicos, ¿sí? Y la macroeconomía lo que hace es agruparlos a todos los agentes económicos y evaluar el comportamiento en conjunto de todos ellos. Ahora bien, analicemos un poco más en profundidad cuál es el objetivo de la economía, ¿sí? Y para ello me voy a retomar unos dichos del autor Vergara, que plantea que la economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas, orientadas a administrar los recursos que son escasos con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma que satisfaga las necesidades ilimitadas de los individuos. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Sí? Que nosotros las personas tenemos siempre deseos que son ilimitados, ¿sí? Siempre que logramos satisfacer un deseo, como veíamos en la pirámide de Maslow, vamos a subir de escalafón, vamos a tener nuevos objetivos, a tener nuevos deseos, ¿sí? Y esto se traduce en necesidades, que nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a buscar hacer, es satisfacerla mediante la producción de bienes y servicios. Y en este rol de nosotros como demandante, las empresas van a buscar producirlos y distribuirlos, ¿no? Entonces, bueno, en este juego de satisfacer estas necesidades que nosotros tenemos, surgen las preguntas claves de la economía, ¿no? A ver, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes que hay que fomentar
o por qué se habla de actividades primarias, secundarias y terciarias y cuáles de ellas son las más importantes, ¿sí? Entonces, el objetivo de la economía va a ser, por un lado, ver cuáles son los deseos y necesidades que tiene la sociedad y luego cómo satisfacerlas. En esa búsqueda de satisfacer las necesidades que tenemos los individuos, ¿sí? Recordemos siempre la pirámide de Maslow, que tenemos necesidades fisiológicas en su base, luego de seguridad, luego de ego, relación y demás. Bueno, en toda esa pirámide van a surgir, para satisfacer esas necesidades que tenemos las personas, van a surgir las actividades económicas, ¿sí? Dentro de esas actividades económicas vamos a disgregarlas. Vamos a encontrar las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. Las actividades primarias son aquellas que están dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza y minería. En cambio, las secundarias tienen procesos manufactureros, ¿sí? Tienen algún proceso de elaboración, algún valor agregado a aquella actividad primaria, ¿sí? Por ello decimos que dentro de las actividades secundarias se encuentran las industrias manufactureras, construcción y generación y distribución de agua, electricidad y gas. En cambio, las actividades terciarias las encuadramos al comercio por menor, ¿sí? También pueden ser bienes raíces, actividades gubernamentales y judiciales, seguros y servicios financieros, seguros de salud, medios de comunicación, transporte y almacenamiento, servicios educativos, hoteles, restaurantes y telecomunicaciones, ¿sí? Brindan más que nada servicios que no son palpables a la vista, sino que son intangibles, ¿sí? En cambio, las actividades primarias y secundarias son bienes tangibles, nosotros los podemos ver, los podemos tocar. En cambio, cuando hablamos de actividades terciarias es más intangible, ¿sí? Esa básicamente sería la primera distinción, la primera característica que nos llevaría a disgregarlas bien. Los agentes económicos más importantes son los consumidores, el sector público y las empresas. Los consumidores. Los consumidores están agrupados en familias o economías domésticas. Se ocupan de decidir qué bienes y servicios consumen para satisfacer sus necesidades en función a la mayor utilidad que a ellos le reporte. Son agentes económicos de consumo y buscan maximizar su utilidad minimizando gastos. Esto es muy importante resaltarlo. Los consumidores poseen la mayoría de los factores de producción. ¿Y cuáles son? Bueno, es el capital, la tierra y el trabajo. Ahora bien, analicemos a nuestro segundo gran agente económico, que es el sector público. El sector público está formado por las distintas administraciones públicas. Su principal objetivo es conseguir el máximo de bienestar para el conjunto de la población, tomando decisiones oportunas. ¿Cuáles son? Bueno, intervenir en la economía, crea leyes que regulan la forma de actuar de otros agentes económicos a la hora de acudir al mercado, redistribuyendo la renta, ofertando a un precio más bajo o gratuitamente bienes y servicios que la sociedad cree que deben recibir toda la población, como por ejemplo el ejército, sanidad, educación, entre otras. Entonces podríamos decir que el Estado interviene en la economía a través de 4 aspectos fundamentales. Ellos son, por un lado, la regulación, porque va estableciendo normas de funcionamiento. Por el otro lado, los ingresos, recaudando dinero para desarrollar sus actividades. Los gastos, que realiza con actividades, y las empresas públicas. Entonces, sus principales funciones van a ser, de acuerdo a ello, establecer un marco legal para la economía, vender y comprar bienes y servicios, establecer impuestos,
tratar de estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica.